Dicen que el dinero puede comprarlo todo. Dicen que con suficiente poder, ningún problema es imposible. Pero en la cima de la ciudad, dentro de una mansión enorme y silenciosa, había algo que ni millones podían arreglar. Un bebé que no podía moverse, un padre que decidió no mirar, y una verdad enterrada desde el primer día. Los médicos fueron claros, la familia no preguntó nada, y el niño fue condenado al silencio, antes incluso de aprender a hablar. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Alejandro Montenegro era un hombre acostumbrado a ganar. Había levantado su fortuna con esfuerzo, con decisiones frías y noches interminables. Nada se le escapaba de las manos. Nada, excepto su propia vida. Desde la muerte de su esposa, la mansión dejó de sentirse como un hogar. No había risas, no había voces altas, solo un silencio pesado, constante, que parecía observarlo todo. El niño nació la misma noche en que ella murió. Samuel. Ese nombre casi nunca se pronunciaba en voz alta. Alejandro nunca supo qué sentir cuando lo vio por primera vez. No hubo alegría, no hubo orgullo, solo miedo. Miedo a perder otra cosa, miedo a sentir. Los primeros meses fueron confusos. Samuel no reaccionaba como los demás bebés, no se movía, no sostenía la cabeza. Los médicos entraban y salían con expresiones serias. Hablaron de daños, hablaron de límites, hablaron de un futuro que no existiría. No caminará, es irreversible, no se hagan ilusiones. Alejandro escuchó cada palabra sin cambiar el rostro. Asintió. Firmó documentos. Y decidió algo sin decirlo, en voz alta. No se permitiría encariñarse. Para él, el niño se convirtió en un error que el dinero no podía corregir. Un recordatorio doloroso de que no todo estaba bajo su control. Así que levantó una barrera, invisible, pero firme. Samuel creció rodeado de personas, pero sin nadie de verdad. Enfermeras que cumplían turnos, niñeras que hablaban poco y se iban pronto. No había canciones, no había caricias innecesarias. En esa casa se había impuesto una regla silenciosa: no crear vínculos. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Reuniones, viajes, negocios. Todo era más fácil que enfrentarse a esa habitación cerrada al final del pasillo. Por las noches, cuando regresaba, el silencio se volvía más fuerte. A veces se detenía frente a la puerta del cuarto del niño. Su mano se elevaba lentamente. Dudaba. Y volvía a bajar. No es culpa mía, se repetía. Así es la vida. Pero algo dentro de él no estaba convencido. Samuel, mientras tanto, sentía más de lo que cualquiera imaginaba. Sentía pasos acercarse. Sentía cuando alguien se detenía cerca y luego se iba. Sus ojos seguían sonidos. Su respiración cambiaba cuando una voz desaparecía. No podía hablar, no podía moverse, pero sentía abandono. En las reuniones familiares, nadie preguntaba por él. Se hablaba del futuro, de herencias, de negocios, como si el niño no existiera. Era incómodo, y el silencio siempre parecía más conveniente. Alejandro aceptó ese silencio como parte de su vida, como un castigo que no podía evitar. Hasta que el destino, cansado de ser ignorado, decidió intervenir. Porque, cuando una vida es dejada de lado demasiado tiempo, siempre encuentra otra forma de hacerse escuchar. Y muy pronto, alguien cruzaría la puerta de esa mansión y haría imposible seguir mirando hacia otro lado. Samuel cumplió 2 años sin que nadie celebrara su cumpleaños. No hubo velas. No hubo aplausos. Solo un número más marcado en un informe médico. Para la casa, Samuel no era un niño. Era un problema sin solución. El tiempo pasaba, pero él seguía inmóvil, no gateaba, no se sentaba solo. Sus piernas permanecían quietas, como si no le pertenecieran. Los médicos seguían viniendo, pero ya no con esperanza.
Venían por rutina, por dinero, por cerrar el caso. Las palabras siempre eran las mismas. No hay progreso, no hay respuesta, no tiene sentido seguir insistiendo. Cada frase caía como una sentencia. Alejandro escuchaba desde lejos. Nunca entraba a la habitación. Nunca preguntaba cómo había dormido el niño. Solo quería saber una cosa. Había empeorado. Mientras tanto, en su mente, algo oscuro crecía. Una idea que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Para qué seguir? Samuel pasaba los días mirando el techo, el mismo techo, las mismas sombras. A veces una enfermera le hablaba. A veces no. La mayoría del tiempo nadie le hablaba. Pero Samuel sentía. Sentía hambre. Sentía frío. Sentía cuando lo movían sin cuidado. Y sentía algo peor que todo eso. Soledad. Cuando alguien entraba en la habitación, su corazón parecía despertar. Sus ojos se abrían más. Esperaba. La familia comenzó a incomodarse con su presencia. No querían verlo. No querían hablar de él. Era más fácil fingir que no estaba ahí. Algunos incluso decían en voz baja que era un castigo. Otros que era una vergüenza. Alejandro escuchó esas palabras una vez, no las detuvo, no las negó. Guardó silencio, y ese silencio fue peor que cualquier insulto. Los tratamientos empezaron a reducirse. Primero uno, luego otro. Es innecesario, no cambiará nada. Cada decisión se tomaba sin mirar al niño. Samuel no entendía palabras, pero entendía abandono. Lo entendía en la forma en que lo tocaban, en la rapidez con la que se iban. Su cuerpo no se movía, pero su mente estaba despierta, escuchaba. A veces, cuando todo estaba en calma, hacía un pequeño esfuerzo. Un intento casi invisible, un dedo, un pie. Nadie lo notaba, porque nadie estaba mirando de verdad. Por las noches, el silencio se volvía más pesado. Samuel no dormía de inmediato. Escuchaba pasos lejanos, puertas cerrándose, y luego, nada, en su pequeño mundo. Aprendió algo demasiado pronto. Aprendió que llorar no servía. Aprendió que moverse no importaba. Aprendió a quedarse quieto. Alejandro, desde su habitación, a veces pensaba en él. Solo por segundos. Luego se convencía de que era mejor no hacerlo, porque mirar de frente a Samuel significaba aceptar algo que no estaba dispuesto a enfrentar, que había fallado, y así, el niño creció con una etiqueta invisible, caso perdido. Pero el destino no siempre obedece diagnósticos, porque incluso cuando todos dejan de creer, una vida sigue intentando, y sin que nadie lo supiera aún, Samuel estaba esperando. Esperando a alguien que no lo viera como un error, esperando una voz diferente, esperando el momento en que alguien por fin decidiera quedarse. La puerta se abrió sin hacer ruido. Nadie prestó atención. Para la casa, era solo otra empleada más, un nombre nuevo en una lista larga. Lucía llegó una mañana gris, cuando la mansión parecía más fría que de costumbre. Traía una maleta pequeña y una historia que nadie preguntó. Desde el primer momento entendió una cosa. En esa casa no se hablaba de sentimientos. Las órdenes eran claras. Limpiar, obedecer, no hacer preguntas. Lucía aceptó en silencio. Siempre había aprendido a sobrevivir así. Mientras recorría la casa, notó algo extraño. No era el lujo, no era el tamaño. Era el silencio. Un silencio distinto, pesado, doloroso, como si algo importante estuviera siendo ignorado a propósito. Fue una de las enfermeras quien, sin mirarla a los ojos, mencionó al niño. El bebé está al fondo del pasillo. No requiere mucho. Lucía caminó despacio. Algo en su pecho comenzó a apretarse, no sabía por qué. Cuando entró lo vio. Samuel estaba ahí, quieto, demasiado quieto. No lloraba, no se movía, pero sus ojos estaban despiertos. Lucía se quedó inmóvil unos segundos.
Había visto muchos niños en su vida, pero nunca uno que mirara así. No era una mirada vacía, era una mirada cansada, como si hubiera esperado demasiado tiempo. Lucía tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio, muy despacio. «Hola», susurró, casi sin darse cuenta. Samuel reaccionó. Sus ojos se movieron. La siguieron. Lucía se quedó sin aire. Nadie le había dicho eso. Nadie le había dicho que el niño respondía. Se sentó cerca, no lo tocó al principio. Solo habló. Le contó su nombre, le habló del clima, de cosas simples, y algo pasó. Samuel movió los dedos. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Lucía dudó. Pensó que lo había imaginado, pero volvió a ocurrir. Su corazón empezó a latir más rápido. «¿Me escuchas?», preguntó en voz baja. Los dedos se movieron otra vez. Lucía sintió un escalofrío, no de miedo, de certeza. Ese niño no estaba ausente, estaba atrapado. Desde ese día, Lucía buscó cualquier excusa para volver, limpiar más despacio, quedarse unos segundos extra. Le hablaba siempre, le cantaba bajito. Samuel reaccionaba, no con grandes movimientos, pero reaccionaba. Su respiración cambiaba, sus ojos se iluminaban. Lucía comenzó a notar algo que nadie había querido ver. El niño entendía, y eso la aterraba, porque si entendía, entonces alguien había estado equivocado, o alguien había mentido. Lucía empezó a hacer preguntas con cuidado, muy pocas, muy suaves. Las respuestas siempre eran evasivas. «No hay nada que hacer. Los médicos ya decidieron». Esa palabra no la dejaba dormir. Una tarde, mientras cambiaba las sábanas, Lucía tomó las piernas de Samuel con cuidado. No fuerza, no presión, solo contacto. Y sintió algo. Tensión, no rigidez muerta. Tensión viva. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. Algo no cuadraba. Esa noche al llegar a su cuarto, no pudo dejar de pensar en él, en su mirada, en sus dedos moviéndose. Pensó en su propio pasado, en el hijo que había perdido, y entendió algo con claridad dolorosa. Samuel no necesitaba más silencio, necesitaba que alguien se quedara. Lucía sabía que estaba cruzando una línea. Sabía que no debía involucrarse. Pero también sabía algo más. Si ella se iba, nadie más iba a notar esos pequeños movimientos. Nadie más iba a escuchar esa vida pidiendo ayuda sin palabras. Y en ese momento, sin decirlo en voz alta, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a mirar hacia otro lado, aunque eso significara enfrentarse a una casa entera y a una verdad que nadie quería descubrir. Lucía empezó a vivir con una inquietud constante. No era miedo, era algo más profundo, una sensación que no la dejaba respirar con normalidad. Cada vez que miraba a Samuel, confirmaba lo mismo. Ese niño no estaba perdido, estaba ignorado. Durante el día, hacía su trabajo como siempre. Limpiaba, ordenaba, bajaba la cabeza. Pero, por dentro, su mente no paraba. Empezó a observar detalles pequeños, demasiado pequeños para alguien que no quisiera ver. Samuel reaccionaba al sonido de su voz, no a cualquier voz, a la suya. Cuando ella hablaba, sus ojos la buscaban. Cuando se callaba, su cuerpo parecía tensarse. Lucía notó que no era casualidad. Una tarde, mientras una enfermera revisaba al niño sin emoción, Lucía se atrevió a preguntar: «¿Nunca intentó terapia?». La mujer ni siquiera la miró. «No vale la pena». Esa respuesta fue como un golpe. No dijo «no funciona», dijo «no vale la pena». Esa noche Lucía no durmió. Las palabras se repetían en su cabeza una y otra vez. «No vale la pena». ¿Quién decide eso? ¿Quién decide cuánto vale una vida? Al día siguiente, mientras ordenaba un gabinete, encontró algo que no estaba buscando. Un archivo viejo, polvoriento. No debía tocarlo. Lo sabía, pero sus manos temblaban. Y aún así lo abrió.
Eran informes médicos antiguos, los primeros. Lucía empezó a leer despacio, muy despacio. Y entonces lo vio. Un diagnóstico diferente. Una recomendación clara. Terapia temprana intensiva. Estimulación constante. Alta probabilidad de mejora. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Eso no coincidía con lo que todos decían ahora. Siguió leyendo. Había fechas, firmas, y luego una interrupción abrupta. Tratamientos suspendidos. Sesiones canceladas, no por los médicos, por decisión familiar. Lucía cerró el archivo con fuerza. Le temblaban las manos. Esto no era un error. Era una decisión. Alguien había decidido dejar de intentar. Y entonces apareció un nombre, el de la tía del niño. La hermana del padre. Lucía recordó cómo hablaba ella de herencias, de gastos innecesarios, de futuro. Todo encajaba de una forma cruel. Samuel no había sido abandonado por su cuerpo. Había sido abandonado por las personas que debían protegerlo. Lucía sintió rabia, una rabia silenciosa, contenida, pero también miedo. Sabía que no tenía poder. No tenía pruebas suficientes, no tenía a nadie de su lado. Y aún así, no podía fingir que no sabía nada. Volvió con Samuel. Se sentó cerca. «No estás solo», susurró. «Ya lo sé». Samuel movió ligeramente la pierna. Un movimiento pequeño, pero real. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Si se callaba, era cómplice. Si hablaba, podía perderlo todo. Su trabajo, su estabilidad. Pero había algo más importante, la verdad. Empezó a probar cosas simples, muy simples. Hablarle más, tocarle las piernas con cuidado. Samuel respondía, no como un milagro, como un niño. Lucía sabía que estaba cruzando un límite peligroso. Cada pequeño avance era una amenaza para el silencio que reinaba en la casa. Alguien iba a notarlo, era solo cuestión de tiempo, y cuando eso ocurriera, no habría vuelta atrás. Lucía levantó la mirada y respiró hondo. Había descubierto algo que nadie quería aceptar. Samuel no estaba condenado, y por eso mismo, alguien iba a intentar detenerla. Lucía sabía que el tiempo se estaba acabando. Cada pequeño cambio en Samuel era una luz, pero también una amenaza. En esa casa, cualquier cosa que rompiera el silencio era peligrosa. Al principio fueron miradas, enfermeras que observaban más de lo normal, pasos que se detenían detrás de la puerta. Lucía lo sentía. Ya no estaba sola con su secreto. Una mañana, mientras hablaba con Samuel en voz baja, alguien interrumpió. La tía no levantó la voz, no hizo preguntas directas. Solo sonrió, pero sus ojos no sonreían. «No es tu trabajo hacer eso», dijo con calma. «El niño necesita reposo». Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Asintió. Bajó la mirada, pero por dentro algo se encendió. Esa misma tarde, la llamaron a la oficina. No fue una conversación larga. «Estás cruzando límites, te estás involucrando demasiado. Eso no es profesional», Lucía intentó explicar. Habló de los movimientos, de las reacciones. No la escucharon. La decisión ya estaba tomada. Fue despedida, sin gritos, sin escándalo. Solo una puerta cerrándose lentamente. Lucía salió de la mansión con el pecho apretado. Sentía que lo dejaba solo otra vez. Esa noche no pudo dormir. La culpa la ahogaba, pero también la rabia, porque ahora sabía algo que no podía olvidar. Al día siguiente, volvió.
no como empleada, como alguien que ya no tenía nada que perder. Consiguió un médico independiente. Uno que aceptó revisar los informes antiguos. No fue fácil, nada lo era. Cuando el médico vio los documentos, frunció el ceño. Guardó silencio durante varios segundos. Y luego habló. Este niño nunca debió ser catalogado como caso perdido. Lucía sintió que las piernas le temblaban. El médico explicó lo que ella ya intuía. Estimulación suspendida. Terapias canceladas. Esto no fue un fallo médico, dijo. Fue una decisión humana. Lucía grabó todo. Cada palabra, cada explicación. Sabía que necesitaba pruebas. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro empezó a notar algo extraño. Preguntó por la criada. «Ya no trabaja aquí», respondieron. No preguntó por qué, pero algo se movió dentro de él. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa. Y sin saber por qué llegó hasta la habitación de Samuel. Entró, por primera vez, se quedó quieto. Vio a su hijo, más pequeño de lo que recordaba, más solo de lo que imaginaba. Samuel movió los ojos, lo miró. Alejandro sintió un golpe en el pecho. En ese momento recibió un mensaje, un número desconocido. Era Lucía. Le pidió que escuchara, que no interrumpiera. Alejandro dudó, pero escuchó. La grabación lo destrozó. Cada palabra del médico caía como un golpe directo. Cada segundo confirmaba lo impensable. Alejandro se sentó. Sus manos temblaban. Había permitido que esto pasara. Había confiado en las personas equivocadas. Y había abandonado a su propio hijo. La verdad salió a la luz esa misma semana. Confrontaciones, gritos, silencios rotos. La tía negó todo. Luego se contradijo. Ya no importaba. Alejandro tomó una decisión. La primera decisión real como padre. Reanudó los tratamientos. Llamó a especialistas. Pidió perdón. No sabía si Samuel lo entendía, pero necesitaba decirlo. Lucía volvió a la mansión, no como criada. Alejandro la miró a los ojos. «Gracias por no rendirte», dijo con la voz rota. Lucía no respondió. Miró a Samuel. El niño movió la pierna, un poco más que antes. No era un milagro, era el comienzo. El tiempo empezó a avanzar de otra manera, ya no con prisa, no con miedo. Ahora cada día tenía un propósito. Samuel no cambió de un momento a otro, no fue mágico, no fue rápido, fue lento, doloroso, humano. Las terapias comenzaron en silencio, sin promesas exageradas. Alejandro asistía a todas, callado, atento. Por primera vez no estaba dando órdenes, estaba aprendiendo, aprendiendo a esperar, aprendiendo a mirar. Samuel lloraba algunas veces, otras se quedaba quieto, agotado. Alejandro sentía cada gesto como un golpe directo al pecho. Pensaba en todo el tiempo perdido, en cada día que eligió no entrar a esa habitación. La culpa no se iba, pero ahora tenía que convivir con ella. Lucía estaba ahí, no como empleada, como alguien que decidió quedarse. Le hablaba a Samuel con la misma voz suave de siempre. Como si nada hubiera cambiado, como si él siempre hubiera sido visto. Y Samuel respondía, no con palabras, con intentos. Un día movió la pierna un poco más, otro día apretó los dedos con fuerza. Los médicos no celebraban, solo asentían. Eso era buena señal. Alejandro empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que Samuel reaccionaba al cariño. Cómo se calmaba cuando alguien le hablaba despacio. Entendió algo tarde, su hijo siempre había estado ahí. Una tarde, después de una sesión especialmente difícil, ocurrió algo distinto. Samuel estaba agotado, respiraba rápido. Lucía se acercó y le habló en voz baja. Le dijo que estaba bien.
que no tenía que hacerlo si no podía. Alejandro observaba, en silencio. Samuel movió una pierna, luego la otra. Se apoyó. Todo ocurrió en segundos, pero para Alejandro, el tiempo se detuvo. Samuel se levantó. No firme, no seguro. Pero se levantó. Un solo paso. Luego cayó. Alejandro cayó de rodillas también. No pudo evitarlo. Lloró, como no lo había hecho en años. Sin control, sin orgullo, no por el paso, sino por todo lo que casi pierde. Samuel lo miró. Y sonrió. No una sonrisa grande, pero real. Lucía cerró los ojos, respiró hondo. No era un milagro. Era el resultado de no rendirse. Los meses siguientes trajeron más avances, pequeños, constantes. Samuel empezó a sostenerse mejor, a responder más rápido. Alejandro cambió su vida por completo. Redujo viajes, canceló reuniones. Nada era más importante que estar ahí. Aprendió a hablarle a su hijo, a decir su nombre: Samuel, estoy aquí, y Samuel respondía, no siempre con movimientos, a veces solo con la mirada. Pero eso era suficiente. La tía ya no estaba. Las decisiones ya no se tomaban en silencio. La casa cambió, no en lujo, en ruido, risas suaves, voces, vida. Lucía nunca pidió nada. Nunca reclamó reconocimiento. Alejandro lo entendió sin palabras. Esta casa es tuya, le dijo un día. Y nuestra familia también. Lucía miró a Samuel. Él movió los pies. Había aprendido algo importante, que una sola persona puede cambiar el destino de alguien. Samuel no fue salvado por dinero, fue salvado porque alguien decidió verlo. Y a veces, eso es lo único que hace falta para que una vida empiece a caminar.